Imagina un ecosistema como si fuera una gran ciudad. Hay supergeneralistas, como los grandes centros comerciales, que conectan con todo el mundo. Y luego tienes a los pequeños especialistas, como esa tienda de artesanía única escondida en un callejón. La forma en que se conectan entre sí puede ser la diferencia entre una ciudad que prospera y una que, bueno, se desmorona ante la primera crisis. Hoy vamos a analizar una nueva forma de medir precisamente eso, la arquitectura de la estabilidad en la naturaleza. Muy buenas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento que a mí me ha parecido fascinante, de Gilberto Corso y su equipo. Tenemos sobre la mesa un artículo científico que, a primera vista puede intimidar un poco. Hay matrices, fórmulas, pero lo que propone es una nueva forma de cuantificar una propiedad ecológica que es crucial y que se llama anidamiento. Nuestra misión de hoy, desgranar qué es esto exactamente, por qué es tan importante para la estabilidad de las especies y sobre todo si esta nueva herramienta es de verdad mejor que las que ya teníamos. Va a ser un análisis a fondo de esas redes ocultas que en el fondo sostienen la vida. El artículo arranca con una idea muy potente, y es que las redes están en todas partes. No solo en ecología, con las cadenas tróficas, sino en genética, en Internet, es como un principio universal. Pero se centra en una estructura muy particular que aparece a menudo en redes de ayuda mutua, las que llaman mutualistas, como las de plantas y los insectos que las polinizan. Y a esta estructura la llaman patrón anidado. Así que vamos por el principio. ¿Qué significa exactamente que un ecosistema esté anidado? Pues mira, lo fascinante de esto es la elegancia de la idea, lo simple que es en el fondo. Imagina que tienes dos grupos de especies que colaboran, como plantas y sus polinizadores. Un sistema perfectamente anidado es aquel donde las especies con pocas interacciones, las que llamamos especialistas, tienden a interactuar solo con las especies del otro grupo que tienen muchísimas interacciones, o sea, las generalistas. Es un patrón de dependencia que es asimétrica y que crea una estructura muy cohesionada. Espera, eso me genera una duda. A ver si lo entiendo. Si yo soy una abeja superespecialista que solo sabe alimentarse de una flor concreta, ¿no me interesaría más buscar una flor también muy rara, muy especialista, para evitar la competencia? Porque en esa planta popular debe haber una competencia masiva. ¿No es un poco contraintuitivo ir a meterse justo donde están todos los demás? Es una pregunta excelente, de verdad, porque va al corazón del equilibrio evolutivo. Y tienes razón, la competencia es mayor. Pero, ¿qué ganas a cambio? Seguridad. Esa planta popular, al ser visitada por tantísimos polinizadores distintos, es ecológicamente muy estable. Es muy poco probable que desaparezca. Para esa abeja especialista, apostar por esa planta es una estrategia de bajo riesgo. Es como invertir en un valor seguro en bolsa, en lugar de en una acción supervolátil, ¿sabes? Y por otro lado, esa planta generalista interactúa tanto con la especialista como con un montón de insectos generalistas. Así se forma lo que el artículo llama un núcleo denso de interacciones entre los más conectados. O sea, que los generalistas interactúan entre sí. Exacto, creando una red muy robusta que a su vez da soporte a los especialistas que se conectan a ese núcleo. Vaya, entonces, paradójicamente, la superconexión de unos pocos generalistas es lo que permite que existan muchos especialistas de nicho. Sin esos grandes hubs, el sistema se fragmentaría, sería mucho más frágil. No es solo que haya redundancia, es como si los generalistas fueran la infraestructura básica, las autopistas, que sostienen a todos los pequeños artesanos, y así el sistema entero se vuelve robusto. Exactamente. La palabra clave es robustez. La presencia de este núcleo denso crea lo que se llama redundancia funcional. Si por una plaga o un evento climático se pierde una interacción concreta, el sistema no colapsa. El generalista tiene muchas otras opciones y es probable que otro generalista pueda suplir esa función para el especialista afectado. Hay rutas alternativas, ¿entiendes? El ecosistema es mucho menos vulnerable a la extinción de una sola especie y por eso es tan crucial poder medirlo bien. Entendido. La idea de un núcleo denso que actúa como refugio es potentísima. Me hace pensar que si fueras un ecólogo de campo, querrías tener una especie de detector de robustez en el bolsillo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, que es la clave. ¿Cómo se pasa de esta idea tan visual, tan intuitiva, a un número? A un número frío, objetivo, que puedas comparar entre un prado en los Alpes y una selva en Costa Rica. El artículo menciona la métrica que se ha usado durante años, el calculador de temperatura de anidamiento, o NestCalc.
El nombre ya impone, ¿eh? Y aquí, bueno, aquí es donde empieza la crítica que motiva todo este estudio. El método de la temperatura, aunque ha sido el estándar, tiene un problema de fondo que la comunidad científica lleva ya tiempo señalando. Su valor absoluto, ese número que te da, depende de forma crítica de dos cosas: del tamaño de la matriz de interacciones, o sea, cuántas especies estás estudiando, y de su ocupación, es decir, de la densidad de interacciones que existen. A ver si lo he pillado bien. Es como si quisieras medir la temperatura de dos habitaciones, una muy grande y otra muy pequeña con el mismo termómetro. El termómetro te da 20 grados en ambas, pero resulta que está calibrado de forma diferente para cada tamaño de habitación. Los 20 grados no significarían lo mismo. No serían comparables. Precisamente. Esa es la analogía perfecta. Si la temperatura de una red pequeña es 20 y la de una grande también es 20, no puedes concluir que su estructura de anidamiento sea igual de fuerte. Es como si la regla con la que mides cambiara de longitud dependiendo del objeto que mides. Y esto, claro, es un problemón. Si tu objetivo es comparar la estabilidad de diferentes ecosistemas a lo largo del tiempo o del espacio, que es, bueno, es el pan de cada día en ecología. Vale, hasta ahora el problema con la temperatura. Sinceramente yo pensaba que propondrían una simple corrección matemática, un parche, pero lo que hacen a continuación me pareció brillante, porque es que abandonan la física y se van a algo que todos entendemos: la geografía de un mapa. Cambian completamente el tablero de juego. Es un cambio de paradigma total, sí. Primero, hacen lo de siempre. Representan las interacciones en una matriz, en una cuadrícula. Un 1 si la planta X interactúa con el insecto y un 0 si no. Pero aquí viene el paso clave, lo que llaman empaquetamiento o packing. Que consiste básicamente en ordenar la tabla, ¿no? Reordenan las filas y las columnas para que las especies con más interacciones, las más generalistas, queden todas agrupadas en la esquina superior izquierda. Y es importante decir que la red es la misma. No se inventan ni quitan interacciones, ¿eh? Solo están cambiando la forma de visualizarla, de ordenarla, para que la estructura que hay debajo pues emerja. El objetivo es que todos los unos queden lo más compactos posible en esa esquina. Exacto. Y una vez que tienes esa matriz empaquetada de la forma más óptima posible, la propuesta es medir la distancia total de todos esos unos a la esquina ideal, a la posición 1,1. Y para medirlo usan la distancia de Manhattan. Se llama así porque es como moverse por las calles de Manhattan, que es, bueno, una pesadilla en hora punta, pero muy eficiente en una matriz matemática. No puedes cortar en diagonal, solo puedes moverte en horizontal y en vertical. Sumas los pasos en el eje X y los pasos en el eje Y. Es la forma más natural de medir distancias en una cuadrícula como esta. Entendido. Entonces, un 1 que se haya quedado muy descolgado, por ejemplo, en la esquina inferior derecha, que sería un especialista interactuando con otro especialista, ese 1 contribuirá muchísimo a la distancia total, mientras que los unos del núcleo denso, los de la esquina de arriba, contribuyen muy poquito. Una matriz muy anidada tendrá una distancia total pequeña, y una desordenada, caótica, tendrá una distancia enorme. Correcto. Pero un número grande, como 1500, por sí solo no te dice nada. ¿Es mucho o es poco? Y aquí viene la segunda genialidad del método. Para que la medida tenga sentido y sea comparable, la contrastan con dos puntos de referencia, dos extremos teóricos. Primero, calculan la distancia para una matriz artificial que es perfectamente anidada, que llaman DENMIN. Es una matriz teórica, con el mismo número de especies e interacciones que la tuya, pero sin agujeros, con todos los unos lo más pegados posible a la esquina. Es la distancia mínima posible, el ideal de orden absoluto. Sería como el cero absoluto del anidamiento si queremos seguir con la analogía que íbamos a abandonar. Podríamos verlo así, sí. Y en el otro extremo, calculan la distancia media de un conjunto de matrices aleatorias, DRAND. Aquí los unos están distribuidos completamente al azar. Esta es la referencia para el desorden total, para el caos. Así que ahora tenemos tres valores. La distancia de nuestra red real, D, la distancia mínima posible, DMIN, y la distancia de una red caótica, DRAND. Al que llaman eta, la letra griega I. La fórmula es súper sencilla. I es igual a dmin dividido por drand. Básicamente están creando una escala. Miden en qué punto se encuentra tu red real en el espectro que va desde el orden perfecto hasta el puro azar.
El resultado es un índice normalizado que siempre va de 0 a 1. Si I es cercano a 0, tu matriz es casi perfecta. Si es cercano a 1, es prácticamente aleatoria. Es infinitamente más intuitivo que un valor de temperatura que puede ser 7, 43 u 85, sin que sepas qué significa. La sinquicidad es elegante, desde luego, y en ciencia a veces la elegancia es una trampa. Normalizar un resultado en una escala de 0 a 1 es una práctica excelente, porque facilita muchísimo la interpretación, eso es verdad. Pero un modelo simple puede ocultar complejidades del mundo real. La pregunta clave, la verdadera prueba de fuego, es si este número tan bonito refleja mejor la realidad biológica que el método antiguo y, bueno, tan enrevesado. La verdadera prueba está en los datos empíricos, no en la belleza de la fórmula. Pues a eso vamos, porque los autores se hicieron exactamente la misma pregunta, y como dices, pusieron toda la carne en el asador. Aplicaron su estimador I a 23 redes reales de interacciones insecto-planta sacadas de estudios ya publicados. Y el resultado más llamativo, el que justifica todo el artículo, es que no encontraron una correlación significativa entre su nuevo estimador I y la temperatura T tradicional. El análisis estadístico es demoledor. Un valor R de solo 0,19. Esto es una bomba. Significa que ambas métricas están midiendo cosas distintas o de formas tan diferentes que llegan a conclusiones opuestas. Que no haya correlación es, en efecto, un resultado muy potente. Implica que las conclusiones que un ecólogo podría sacar sobre la estabilidad de un ecosistema podrían ser radicalmente diferentes dependiendo de la herramienta que utilice. Es como si dos médicos usaran dos pruebas distintas para diagnosticar una enfermedad y una dijera sano y la otra grave. Es así de serio. Totalmente. Y para que se vea claro, incluyen unos gráficos, es la figura 4, que son reveladores. Muestran 4 de esas matrices reales. A simple vista, las dos primeras, la A y la B, parecen muy anidadas. Los unos forman un bloque bastante compacto en la esquina. Las dos últimas, la C y la D, en cambio, son un caos, con los unos dispersos por todas partes. Pues bien, el estimador ETA coincide perfectamente con esta intuición visual. Les da valores bajos, 0,18 y 0,23 a las ordenadas, y valores altos, 0,79 y 0,76 a las caóticas. ¿Y qué pasa con la temperatura? Ya me lo imagino. Pues que la temperatura T patina, pero de una forma espectacular. A la matriz, que visualmente es más ordenada, le da una temperatura intermedia, de 19,3. Y lo más chocante, a las dos matrices caóticas les da valores extremos y opuestos. A una le da 43,2, que, bueno, podrías interpretar como muy desordenada, pero a la otra, que visualmente es igual de caótica, le da un valor de 8,3, que tradicionalmente se interpretaría como muy anidada. No sigue ningún patrón lógico que se corresponda con la estructura que ves con tus propios ojos. Esto es fundamental. El nuevo método se alinea con el criterio de inspección visual de un experto, que es una forma de validación importantísima. Como dicen los propios autores, las matrices I y D tienen un gran número de especies especialistas. Por definición, una red con tantos especialistas no puede estar bien anidada, porque le faltan generalistas para formar ese núcleo denso. El estimador ETA lo captura perfectamente, dándoles valores cercanos a 1, el valor del azar. La temperatura no. Y profundizan en el porqué. Señalan un fallo técnico del algoritmo de la temperatura. A menudo, ese algoritmo ni siquiera hace bien el primer paso, el de empaquetar la matriz. Si el ordenamiento inicial no es el óptimo, cualquier medida que hagas después será errónea. Es un fallo de base. Y por si fuera poco, encontraron algo que no buscaban. Un hallazgo inesperado. Al analizar sus resultados, descubrieron una correlación bastante fuerte entre su estimador I y la ocupación, que es la densidad de interacciones de la red. En sus gráficos se ve una tendencia clara. Cuanto más densa es una red, cuantos más unos tiene, más anidada tiende a ser de forma natural. Es decir, su valor de I es más bajo. Esto es muy interesante y lo mencionan casi de pasada, pero abre una puerta a una discusión fascinante. Lo presentan como algo intuitivo. Si hay más interacciones en total, es más probable que al ordenar la matriz, los unos queden más juntos y se forme esa estructura anidada. Pero esto abre la clásica pregunta del huevo o la gallina en ecología de redes. ¿Es la densidad de interacciones la que causa el anidamiento? ¿O es al revés? ¿Son los ecosistemas estables y por tanto anidados los únicos que permiten que con el tiempo se desarrollen más y más interacciones hasta volverse densos? Este nuevo estimador podría ser una herramienta para empezar a desenredar esa cuestión, fíjate.
Claro, porque al no depender del tamaño de la red, ahora sí que puedes comparar de forma justa una red densa y una dispersa para ver si hay otros factores en juego. Entonces, si hacemos balance de todo lo que hemos analizado, ¿con qué nos quedamos? Primero, y para mí lo más importante, es que el anidamiento no es un concepto abstracto. Es una característica estructural real de muchos ecosistemas que parece ser clave para su estabilidad. Entenderlo es entender cómo la naturaleza resiste las perturbaciones. Segundo, que el método que hemos usado durante décadas para medirlo, la temperatura, tiene defectos graves, defectos que pueden llevar a conclusiones erróneas, especialmente al comparar diferentes sistemas. Y tercero, que esta nueva propuesta, el estimador I, se presenta como una alternativa muy, muy superior. Desde luego. Se basa en principios geométricos claros, es simple de calcular y, sobre todo, soluciona los problemas del método anterior. Sus puntos fuertes son evidentes. Usa 2 puntos de referencia lógicos, el orden perfecto y el azar, no necesita parámetros arbitrarios y ofrece un resultado normalizado entre 0 y 1, que es universalmente interpretable. Y lo que es crucial, como hemos visto, es que sus resultados tienen sentido, se corresponden con lo que un ecólogo ve en los datos y con la propia definición teórica de lo que es un sistema anidado. Este estudio se centra en plantas e insectos, en un campo muy específico. Pero mientras lo analizábamos, no podía dejar de pensar en lo potente que es la idea que hay debajo. Si este método mide también la cohesión y la robustez de una red, basándose solo en su estructura, ¿dónde más podríamos aplicarlo? Pensemos en la estabilidad del sistema financiero. ¿No podríamos ver a los grandes bancos de inversión como los generalistas y a las miles de entidades más pequeñas como los especialistas? Quizás un valor de ITA alto en esa red, cercano al azar, podría ser una señal de alarma de fragilidad sistémica mucho antes de que llegue una crisis. La aplicación es directa, desde luego. O en epidemiología, para entender cómo se propaga un virus. Los supercontagiadores serían los nodos generalistas y una red con un ITA bajo, muy anidada en torno a ellos, podría ser más predecible y controlable que una red caótica y dispersa. Exacto. O incluso en redes sociales. ¿Cómo se forman las comunidades en torno a influencers generalistas y cómo se conectan con usuarios de nicho, los especialistas? Quizás la arquitectura de la estabilidad en la naturaleza, esta idea de un núcleo denso que protege a los especialistas, no es solo una lección de ecología. Quizás es un principio universal del diseño de sistemas robustos y ahora tenemos una regla mucho mejor para medirlo. Y con esa reflexión, concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.